y le entrega a la agencia de aduana para que ella haga el trámite y la operación de levante y todo eso, inspecciones y todo eso. Eso es ahí cuando compartía, y cuando es delegada, sea cuando la empresa definitivamente el gerente es el ADME de todo, y entonces él dice, se lo entrego a ustedes, le delega todo eso a una agencia de aduana. Entonces ahí aparecen las tres logísticas que de acuerdo con base en nuestra operación, nosotros tenemos que direccionar y diseñar toda nuestra cadena logística con base en eso. También está dentro de lo que es el estudio de la logística internacional, todo lo que es la logística de que todos nuestros procesos tienen que estar siendo amigables con el medio ambiente y que sean responsables desde el punto de vista social. Entonces tenemos que cada vez que nuestros procesos de producción o todas las actividades que nosotros estemos haciendo para importar, exportar o comercializar productos desde el punto de vista logístico sean lo más amigables o que cumplan con las condiciones que establecen o las normas que establezca de acuerdo a la naturaleza de nuestro producto para que exija la nación o que se exijan a nivel mundial. Aquí hay un caso, ahí les comento un caso en el cual hay una empresa de aquí de Barranquilla, es una litografía que hace calendarios y toda esta cuestión. Alguna vez lo asesoramos y lo llevamos a una feria en Miami, y estando en la feria hizo un contacto con un señor creo que era de Jacksonville, que le pidió, un empresario que le gustó el diseño de unos calendarios. Le dijo que precisamente era para un fin de año. Le dijo que le cotizara la elaboración de 100.000 calendarios. Oigan, bien, 100.000 calendarios, a mí me pareció estrondoso, pero y él decía, yo nunca he hecho eso, esa cantidad de calendarios, es más de lo que vendo en un año en Colombia. Dije, esto es lo que se somete uno cuando entra al mercado internacional. Entonces cotícele y mire y haga cuentas de cuánto tiempo va a tener que hacer o qué tiene que cambiar. Preciso le tocó comprar un equipo más dinámico porque los equipos de él eran, las rotativas y las cuestiones de esas impresoras eran viejas. Entonces aprovechó en Estados Unidos y compró una y se la trajo. Le salió el negocio con el americano. Tuvo que ampliar, menos mal la fábrica tenía para dónde poner. Sí, entonces la puso y empezamos a trabajar. Un día le escribió el americano que necesitaba ver cómo era el proceso de disposición de aguas residuales para la impresión de esos. Y entonces me llamó y me dijo, oiga, el gringo me escribió esto. Entonces cuando yo le dije, pues claro, él está ya en una norma de calidad y le dicen que todos los proveedores, si usted el producto que va a comprar, el proveedor tiene que cumplir con eso. Pero ¿cómo así? Si yo no estoy en Estados Unidos, le dije, pero es la norma internacional. Allá no se lo van a permitir entrar sus productos si no le demuestra a usted a dónde dispone esas aguas. Le dije, porque a mí me muestra cómo le pone, no, eso sea por el sifón. Entonces yo le dije, tenemos que diseñar, entonces nos tocó contratar a unos ingenieros para que le diseñaran todo ese proceso de cómo hacer ese manejo, para recoger en unas canecas y buscar la compañía que le recogiera esas aguas residuales y se las tratara y le demostrara con un papel o una certificación de que fueron tratadas y que se van a utilizar de pronto para un regado o algo así o no más, para que salgan, pero no para consumo humano porque ya no va a ser para consumo humano. Total, vino el gringo y él llegó y dice que mientras, como no le había contestado, llegó y puso una caneca y que ahí estoy recibiendo el agua, ahí los manejo, y entonces que no cambien bien y se las lleva. Le digo así, ¿y dónde está? ¿Dónde las disponen? ¿Y cómo hacen? Entonces el gringo le digo, no hago negocio hasta que no corrijamos esto. Le tocó hacer una inversión fuerte al empresario. Contactamos a la firma de Río Negro, entonces vienen los camiones, aquí tienen unos camiones, los recogen y se llevan las canecas y está cumpliendo. Él tiene varios negocios con el americano. Pero yo le decía, mire, ese negocio que le va a dar los 100.000 esos cosas, le va a pagar toda esta cuestión. Y ahí le van a salir más. Si usted le cumple, seguro que ese cliente le va a pedir más o le va a trabajar más con él. Y incluso le estás al margen de una sanción de la corporación autónoma. Es que usted sabe como aquí nosotros somos muy deportivos, ¿sí? Muy coloquiales en el sentido de eso, eso no sé qué, que la alcantarilla, como no sé, entonces eso es, pero no sabemos hacia dónde va. Yo le decía, eso está directamente al río Magdalena. Entonces ahí está, porque la alcantarilla hacia dónde va, hacia allá. Entonces en ese sentido se trabaja con los empresarios cuando empezamos a trabajar lo que es la logística comercial internacional.
Dentro de todo ese aspecto ya empezamos a trabajar todo lo que es el esquema de la construcción de lo que es ya cuando salimos a la internacionalización. Entonces ya tenemos las 8 logísticas, ¿no? Aprovisionamiento, producción, distribución, comercio exterior, la organizacional, la verde y la de reversa. Son 7, ¿cierto? Sí, son las 7. Ahí están las 7 logísticas con las que realmente se ven todas las empresas abocadas a trabajar en ese sentido. Ya cuando empezamos a trabajar desde el punto de vista del comercio internacional, lo que es la logística comercial internacional, empezamos a proyectar todo lo que se ha hecho de trabajo con los proveedores nacionales, a proyectárselo al proveedor internacional. Empezamos a mirar cuáles son las normas que se requieren, que se tienen que cumplir con base en la naturaleza del producto que se debe manejar o la parte de pieza que se va a importar, cuáles son las condiciones, cuáles son los vistos buenos, cuáles son los permisos que se tienen que pedir para empezar a seleccionar. Empezamos a hacerle también el trámite de cuáles son los que le responden más, cuáles son los que lo van a acompañar siempre, cuáles son los... Y cuando le empezamos a hacer el estudio de la gestión de aprovisionamiento, lo que queremos es eliminar, lo que buscamos es eliminar esos proveedores que en un momento determinado no nos suman, sino nos restan, esos que nos hacen perder tiempo. Si dentro de esos, porque entonces dice, normalmente hay uno que dice, ay, es que es mi amigo de todo el día, de la vida, ¿cierto? Y él no tiene todos los ítems que yo requiero, pero hay uno que siempre me salva la patria, entonces téngalo ahí, pero allá, pero él no le pide sino en última instancia cuando los otros le fallan, no más, pero no en ningún momento se ponga a pedir porque él es el que más te va a maltratar la cadena logística. Entonces ahí ya empezamos a trabajar con las cotizaciones internacionales, empieza a trabajar con el empresario desde el punto de vista de lo que es la programación, como ya es internacional, la ruta, ¿cierto?, de la distancia que va a recorrer o de dónde está ubicado ese comprador o ese posible vendedor al cual le estemos colocando la mercancía nuestra. Y empezamos a hacerle todo lo que es la construcción y el costeo. Empezamos a mirar, empezamos a enseñarles, primero les dictamos unas clases de lo que es los términos internacionales de comercialización, porque hay empresarios que no lo saben manejar. Nosotros tenemos un seminario en el cual se les da una charla en la cual cómo utilizar adecuadamente los incoterms, porque de pronto nos enseñan los básicos, sí, FOB, y de pronto no aprendemos a negociar un FCA, pensamos que es difícil o un FAS, o de pronto no nos arriesgamos a ir un poquitico más allá del SIP, de acuerdo a las condiciones. Entonces lo que hemos hecho y lo que he hecho yo personalmente cuando los asesoro es que los he llevado, yo les digo, ¿usted quiere aprender? Entonces vamos a aprender, vamos a empezar a vender FOB, porque hay gente que no, yo quiero vender SIP. Entonces cuando yo fui consultor y asesor de ProColombia, entonces eso era lo que pasaba, los empresarios que llegaban y decían, no, es que yo puedo, mejor dicho ellos decían, tengo 25 años exportando y me va a decir usted que me viene a enseñar, bueno, vamos a ver qué es lo que quiere hacer, yo quiero vender SIP. Entonces usted sabe negociar un buque, qué conocimiento tiene de las líneas marítimas que van para allá, tiene un backlog, entonces uno empieza a desnudarlo, ¿cierto? Muy decentemente y muy cariñosamente lo va desnudando, de manera que él sienta de que el miércoles no conozco nada de buques, entonces se va a meter a contratar una línea marítima si no conoce ni sabe cuáles son las rutas, ni cuáles son los recorridos, ni cuáles son las frecuencias. Entonces le muestra uno, para ese recorrido, por decir algo, de aquí a Miami, usted puede estar desde Barranquilla, puede tener 5 líneas que le atienden 3 o 4 veces a la semana, o cada 12 días. Si te vas por Cartagena, esas mismas líneas te pueden atender 3 veces o 4 o 5 veces en la semana, y tiene mayor frecuencia y de pronto tiene menor costo. Entonces dice, ¿por qué tiene menor costo? Entonces empieza uno a decirle, las frecuencias y los volúmenes de carga que se mueven por allá no se mueven por acá, y eso permite que las economías de escala se trasladen más por allá que por acá. Entonces le van a ofrecer un flete más económico que el que te puedes encontrar por Barranquilla, o a veces te ofrecen un flete más económico con Barranquilla, pero con un recorrido más largo en tiempo. Entonces ahí es cuando empieza uno a decirle, bueno, ¿cuándo necesita colocar la mercancía en el destino? Y ahí es cuando empezamos a trabajarle al cliente de acuerdo a las condiciones de negociación o que negocie con base en eso. Primero le dejamos que trabaje el FOB para que él sienta la presión de que está su cadena logística pegada a un evento internacional, en el cual me dice, mi buque llega el 28 de diciembre aquí a Barranquilla. Entonces yo tengo que correr a producir para tenerle esos productos 48 horas antes en el puerto a ese cliente.
para que pueda salir sin ninguna molestia, que tengamos que cumplir con todas las normatividades de la DIAN, etcétera, etcétera. Pero me pone a mí a correr, porque entonces yo digo, miércoles, para cumplir eso yo tengo una producción local, tengo que atender esta producción internacional, entonces de pronto puedo tener que tengo que colocar un turno de más, o ampliar los turnos, o meter una persona más, que me genera un sobrecosto. Claro está que la unidad de negocios es una nueva unidad de negocios, va a ganar, pero en todo caso le lleva a hacer un esfuerzo y lo pone contra el tiempo. Entonces, lo dejamos así, una operación, 2 operaciones, cuando ellos mismos reaccionan y dicen, bueno, ¿y por qué yo no puedo controlar esto? Ah, bueno, ya conoces cómo se contratan los buques, ya saben cuáles son las líneas marítimas, ya más o menos conocen los operadores, ya se conocen las agencias, pues no, arriesguémonos, ofrézcale un CIF. Entonces ahí es cuando empieza a manejar y a trasladar el control de la cadena logística. Cuando ya empiezas a vender CIF, ya estás teniendo el control de la cadena logística desde el punto de vista internacional. Ya tu proceso local está amarrado al proceso bajo tus tiempos y bajo tus costos. Entonces de pronto tú empiezas a negociar, conoces mejor a la línea aquí, o conoces a la gente y puedes negociar un mejor flete. O puedes establecer un contrato de fletamiento que le permita en un momento determinado rebajar los costos, que ustedes saben que el impacto más grande es el transporte y el almacenamiento. Entonces empezamos a trabajar eso que es la gestión dentro de lo que es el contrato y el mejoramiento de la cadena logística. Normalmente cuando los trabajamos, entonces me está costando mucho, es que no está saliendo competitivo, porque él vende FOB, pero él proyecta su producto hacia el exterior y dice, uy, pero va a salir costoso el producto allá, y en el mercado están pagando tanto, entonces ese producto va a salir casi, no va a tener muchas ganancias. Entonces empieza como a apretar aquí porque él quiere que sea más competitivo. Pero cuando empieza a manejar ya el transporte internacional, él ajusta más su control y tiene el control de todos esos costos, y sobre todo el mayor, y le permite entonces trasladar esas sinergias hacia el precio final del bien. Entonces ahí es donde se da cuenta que él, administrando directamente esos procesos, le va a permitir tener una mejora en el precio y en los tiempos, va a controlar sus tiempos y va a hacer menor esfuerzo. Hay gente que de pronto se dice, ¿y por qué yo no puedo vender DDP? Entonces ahí es cuando uno le dice, si tienes una parte que te represente y que conozca bien el punto de destino donde van a llevar la mercancía, hágalo. De lo contrario, no, porque es meterse en riesgo, o no ser que usted conozca tan bien el mercado que se pueda someter a eso. Entonces ahí es cuando ya yo los aconsejo hasta de pronto hasta el DAC y ya, no más. El DAP lo dejo allá porque a veces no hay buena comunicación en el país destino, y de pronto no se ponen de acuerdo con los tiempos de la nacionalización, se empiezan a presentar demoras o exceso de almacenamientos, días de almacenamiento, entonces ahí se empiezan a ir las discusiones y a encarecer todo el proceso logístico. Cuando entonces, lo más curioso es que uno dice, el empresario debe tener control de todos sus gastos, ¿no? Y entonces uno se sienta con ellos y entonces le dice uno, bueno, vamos a construir la cadena, tráiganme sus papeles. Y entonces no tienen organización en ese sentido. Muchos sucede que no tienen la organización, no saben construir. Mire, es curioso, uno puede imaginariamente que digamos que esto era una charla para empresarios. Yo les puedo apostar que yo les digo, usted sabe establecer el precio de exportación de su producto o cuál es el precio de exportación de su producto, y le puedo asegurar que el 70% me dice que no sabe, o me da una respuesta errónea, porque desde ese punto de vista salimos de que no sabemos colocar o establecer el precio de exportación. Entonces la cuestión hay que llevarlo, cuando no se conoce, a establecer ese precio de exportación. Entonces uno, cuando entra en la empresa, le empieza a pedir todos los costos, qué hace usted, cómo construye, cuénteme, y lo empieza a poder. ¿Cuál es el costo de producción de ese bien o de esa materia prima, lo que hay que exportar? Entonces ahí empezamos, costo de producción. Entonces le decimos, bueno, si usted lo va a vender es Word, usted lo tiene que preparar y entregármelo listo para la exportación. Entonces, ¿qué costo tienes que asumir ahí? Entonces, bueno, que la estilita, que una caja especial con un marcado especial, que de pronto va con un plástico que recubre, que tiene que llevar unos sunchos y toda esa cuestión. Entonces ahí le dice uno, súmele esos costos: empaque, estibado, embalado, sunchado y todo eso.
Porque usted, si yo se la compro en Word, esa es la puerta de su fábrica y ahí tiene que estar esa estilo, yo vengo y la recojo. Entonces usted me la tiene que vender con esos costos. Entonces me dice, entonces le dije, bueno, entonces ahí están unos señores que ayudaron a hacer mano de obra y toda esa cuestión, y en un gasto administrativo usted tiene que estar metiendo ahí. Pero como es una nueva unidad de negocios, usted tiene que ganarle a ese negocio, porque una cosa es el negocio local, esta es una nueva unidad de negocio, póngale la utilidad. ¿Qué utilidad le va a poner? Entonces ahí es donde se empiezan a torcer, porque ellos de pronto usted conoce cuánto cuesta su producto en el exterior, cuánto están pagando por ese producto, si va para Estados Unidos, si va para Ecuador, si va para el Brasil, ¿sabe cuánto están pagando por esa unidad suya en el mercado destino? Entonces ahí es cuando le hacemos la inteligencia de mercado para saber y conocer cuánto puede estar en un TDP ese producto y no más o menos estimar, porque hay gente que dice le va a poner el 30% y de pronto está matando el producto. Entonces ahí se va y se evalúa, pero siempre se va a tener un 10 o un 30%, siempre se mueve de acuerdo a lo que nos dé el precio que estén pagando allá internacionalmente. Y se tienen que ver las constantes del tipo de cambio y todos esos manejos que son tan volátiles que en un momento determinado afectan mucho lo que es el establecimiento. Ya cuando le sumamos eso, al costo de producción, esos costos de preparación y la utilidad, ahí ya le podemos decir que está con un precio para negociar cualquier posición. Entonces ahí se le convierte en el precio de su work desde el punto de vista de lo que es el comercio internacional.